Bueno, antes de iniciar este estudio, vamos a hacer una oración y les pido me acompañen. Gracias Dios por esta oportunidad de que podamos escuchar sobre la protección tuya, que tú nos proteges y tú tienes la soberanía y el control y que podemos estar tranquilos conforme a tu voluntad, que sabemos que nos equivocamos, pero aún así, por tu misericordia podemos ser perdonados y también tú sigues teniendo el control. Te pido podamos entender todos el mensaje que tú nos quieres mostrar, que pongas las palabras correctas en mi boca y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Gracias, pues la protección de Dios es el título del estudio y bueno, realmente el empezar este estudio comentando lo que comentamos con Jesús, de que todos nos equivocamos, aún como cristianos nos llegamos a equivocar mucho y aún así Dios en su misericordia tiene una especial protección para sus hijos. Realmente yo muchas veces en la escuela a veces no he estudiado y no significa, voy a dar un ejemplo de cómo pues Dios me ha bendecido y me ha protegido a pesar de mis errores, ¿no? Me acuerdo varias veces en exámenes donde no he estudiado lo suficiente y gracias a Dios pues me ha protegido y me ha cuidado para pasar esos exámenes, para poder entender lo que tengo que entender. Eso no significa que Dios fomente la negligencia o la falta de diligencia, sino aún más, mejor aún, que Dios, aún en nuestros errores, que todos siempre cometemos, aún así, Él está presente y Él está con nosotros. Y bueno, vamos a empezar este estudio también leyendo un pasaje de Éxodo. Este estudio vamos a hablar especialmente de Moisés. Y vamos a empezar con Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla, que la arquilla es como un cesto, una canasta, en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando le abrió la canasta, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Con este pasaje empezamos y vamos a seguir leyéndolo y también profundizando en los siguientes versículos de este pasaje. Y para empezar nada pasa sin que Dios lo permita. Nada pasa sin que Dios lo permita. Aquí, en estos tiempos donde nació Moisés, los niños hebreos tenían la orden de ser asesinados, los niños hebreos. Pero concibió la mamá de Moisés, concibió a Moisés y lo vio hermoso como lo acabamos de leer. Y lo que hizo fue agarrar una canasta, calafatearla, que es como impermeabilizarla, y la puso en el río y confió en Dios, en que todo saliera conforme al plan para que no muriera ese hijo precioso. Entonces podemos ver que nada pasa sin que Dios lo permita. Todo lo que tenemos en nuestra vida, todas las situaciones, inclusive cómo venimos a ser cristianos y cómo el día de hoy pues estamos aquí en este estudio y escuchándolo, es porque Dios lo está permitiendo y Dios está juntando todo y maniobrando todo para que salga conforme a su voluntad. Dios tiene el control y especialmente de sus hijos,
especialmente los cristianos, Dios tiene el control de sus vidas. Puedo decir que en mi vida personal, en los 8 años que llevo siendo cristiano, he podido ver la mano de Dios, he podido ver cómo Dios tiene el control de las situaciones que para mí están fuera de control, que para mí están fuera del alcance, y aún así me sorprende. Y es interesante y feo a la vez que a veces, después de ver tantas veces cómo Dios tiene el control y cómo Dios me saca adelante de diversas cosas, de ansiedades, de pruebas, aún así cuando viene otra vez la prueba o la ansiedad, a veces llego a dudar, muchas veces, si no es que la mayoría o todas las veces, llego a dudar del poder de Dios. Cuando Dios siempre ha tenido todo el control y permite que todo obre de acuerdo a su plan. Vamos a leer, por favor, el versículo de Hechos 2:23. Hechos 2:23. Vamos a ver. Dice así, a ver. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí está hablando este versículo de Jesús, pero aquí la clave de este versículo es que dice determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya iba conforme a un plan de Dios, ya iba dentro del control de Dios, a pesar de la muerte en la cruz. Es decir, esto ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, a Dios no se le escapa nada, no se le escapa nada de lo que pasó con Jesús y no se le escapa nada de lo que pasa con nosotros. También vamos a leer otros 3 versículos. El siguiente es Zacarías 2:8, que está un poquito antes del Nuevo Testamento. Zacarías 2:8, capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Por lo que tengo entendido, la niña de su ojo se refiere a la pupila del ojo humano. Entonces, Dios tiene un especial cuidado de sus hijos, de nosotros, de los cristianos, de los que tienen fe en Jesús. Tan especial cuidado como una persona tiene cuidado de su propia pupila. Por lo tanto, el que toca a un hijo de Dios o el que quiere tocar a un hijo de Dios no es cualquier cosa, porque Dios está ahí cuidando a los hijos de Dios, hijos y hijas de Dios. Vamos a leer el siguiente versículo, que es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17. Dice así, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Podemos ver la protección sobrenatural de Dios, como probablemente y muy seguramente tú como cristiano o cristiana has visto en tu vida. La protección de Dios, la protección sobrenatural de Dios, como en este versículo de Segunda de Reyes, donde hay ángeles que lo están cuidando. También vamos a hablar un poco más adelante del cuidado que Dios nos da por medio de sus ángeles. Y por último, vamos ahorita a leer Primera de Juan 4:4. Por favor. A ver. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es un versículo de mis favoritos, pero bueno,
me da mucha confianza y la verdad es que a veces no, o sea, me cuesta creerlo porque necesito yo como cristiano vivirlo y todos como cristianos podemos vivir este versículo para que podamos vivir sin temor. Y sí, como me dijo Carlos hace rato, Carlos Treviño me dijo que en estos tiempos difíciles lo reconfortante que es tener la protección de Dios. Entonces, memorizarse este versículo de mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo se refiere a Satanás y el que está en vosotros se refiere a Dios, a Jesús, si es que somos hijos de Dios. Pues ya, podemos tener realmente fortaleza y es algo que necesitamos tener porque las pruebas y ataques de Satanás son continuos y a veces podemos llegar a creer que Satanás puede llegar a ser más fuerte que Dios cuando eso no es real. Dios es mucho más fuerte que Satanás y ya lo venció en esa cruz con la victoria sobre el pecado. En medio de la tormenta, Jesús tiene el control de tu vida. En medio de las tormentas y pruebas que estés pasando, en medio de las dificultades, miedos, ansiedades, Dios todavía tiene el control y siempre lo tendrá. El pueblo de Dios había pasado 430 años en Egipto, sufriendo maltrato, sufriendo injusticia, sufriendo dolor, pero Dios lo permitió para una gloriosa futura liberación. Vamos a seguir leyendo Éxodo. Ahora es el capítulo 1, versículo 9 al 16. Ok, a ver, aquí está. A ver, 9 al 16. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí están hablando los que tenían cautivos al pueblo de Israel, los egipcios, y no querían que se fueran de la tierra. Seguimos leyendo el capítulo 11 que dice, el versículo 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sí? Aquí vemos que en medio de las pruebas, Dios tiene el control. Aquí podemos ver que el pueblo de Dios, los hebreos, estaban sufriendo bastante, estaban sufriendo con cargas pesadas, con maltratos, con mucho trabajo muy pesado, todo por medio de los egipcios. Aún así, Dios en el futuro los va a liberar por medio de Moisés. Y vamos a seguir con la historia de Moisés, que dice el valor de los padres que tuvo Moisés. El valor de los padres que tuvo Moisés cuando era un pequeño bebé, cuando era un recién nacido. Dios dio valor a los padres de Moisés y no permitió que le pasara nada a Moisés. Siempre lo estuvo cuidando y cuidando y cuidando desde chiquito. Para eso vamos a leer Hebreos 11:23. ¿Está bien? Ok, Hebreos 11:23, dice así. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sus padres, los padres de Moisés, tuvieron mucha valentía, porque no temieron el decreto del rey, le vieron niño hermoso, es su hijo, y no temieron al rey. Entonces, ahí Dios les dio valor, valentía a sus padres. Desde ahí ya lo estaba cuidando. También en este mismo libro de Hebreos vamos a ver el versículo Hebreos 13:6,
capítulo 13, versículo 6. Es muy bonito este versículo y últimamente he estado pensando en este porque, bueno, vamos a leerlo. Dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vivimos rodeados en un mundo en el que el hombre, las personas con las que vivimos alrededor, ya sea en la escuela, en el trabajo, inclusive en la familia, puede llegar a haber hombres y personas, mujeres también, que nos quieren hacer daño, que tienen malas intenciones. Aún así, o que nos quieren llevar por malos caminos. Aún así, dice aquí que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre. No temamos realmente el poder, o poquito poder, o mucho poder que tenga el hombre contra nosotros, porque no se compara con el poder de Dios, de su protección. Y eso incluye en cualquier aspecto. Me encanta ese versículo. Y vamos a ver ahora del barquito protector, o la canastita en la que llegó Moisés hasta la hija de Faraón. Vamos a ver el versículo Éxodo 2:3. Vamos a leerlo. Éxodo 2, capítulo 2, versículo 3. Vamos a estar aquí en Éxodo. Dice aquí, Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es decir, la barquita, que en este caso le podemos decir barquita, pero es una canasta, ahí puso a Moisés, pero esta canasta estaba muy bien hecha porque estaba calafateada, estaba impermeabilizada y podía aguantar el agua y el viento para que al niño pues no le pasara nada grave. Siempre Dios cuida y protege a sus siervos, por muy inofensivos que sean. Eso está muy padre porque aquí estamos viendo de un bebé, el Moisés como bebé, pero aún así nosotros ya como adultos, aún así nosotros, que se supondría que no somos inofensivos como un bebé, pero realmente somos muy vulnerables, cada quien en sus diferentes aspectos, pero como seres humanos somos muy vulnerables a que nos pase cualquier cosa. Uno nunca sabe si vamos a volver al trabajo, a la casa después del trabajo, después de la escuela, porque somos muy frágiles como seres humanos, y aún así Dios, en su soberanía diaria y poderosa, nos va cuidando y nos protege. Vamos a ver dos ejemplos muy específicos de lo inofensivos que son las personas y cómo Dios los cuida. El primero es de Joás, el versículo 2 de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 y 12. Segunda de Crónicas, capítulo 22, versículo 11 y 12. Ahí lo vamos a leer. Dice así. A ver, aquí está. 11 y 12. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Podemos ver aquí cómo Dios provee las personas, las situaciones, las circunstancias para protegernos. Puedes ponerte a pensar en todas las situaciones en las que en el pasado pues Dios te ha protegido, y puedes ver que cómo ha unido a las personas, circunstancias, tiempos, momentos para que estemos bien como hijos de Dios. Vamos a hablar de un ejemplo muy importante que es de Jesucristo mismo, en Mateo 2, 13 y 14. Mateo 2, 13 y 14. A ver, vamos a ver.
Ok, estamos hablando de cuando Jesús era un bebé. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Entonces, aquí un ángel del Señor, Dios, busca mandar un mensaje a José, el padre, el marido de María, porque realmente el padre de Jesús es Dios, y le dice que lo lleve a Egipto, porque iban a matarlo, lo quería matar el rey Herodes, porque sabía el gran poder que tenía Jesús, o que iba a tener Jesús en el futuro. Entonces, por eso, ahí, hasta en sueños, advirtió a José que se llevara a Jesús a Egipto. Eso es otro ejemplo de cómo, por muy inofensivo que seamos, Dios nos sigue cuidando. Por muy vulnerables que seamos, por muy débiles, Dios nos sigue cuidando. Podemos también, una analogía muy bonita, es la de que en esta canasta que llevaba Moisés en el río en Egipto, también podríamos ver cómo Dios, por medio de Noé y el arca de Noé, protegió a la familia de Noé y a sus esposas del diluvio, de la lluvia más fuerte que ha existido y que existirá. Entonces nos podemos ver como en una canastilla y en un arca enorme donde había animales también, Dios también nos protege. Esa es una analogía. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, que es la vigilancia constante de Dios hacia nosotros. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 2, versículo 4. Ok, dice así: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Aquí están hablando de una hermana de la mamá de Moisés, ¿no? Es la hermana de Faraón, ¿verdad? De la hija de Faraón. La hermana de Moisés. Ah, ok, la hermana de Moisés, perfecto. La hermana de Moisés, que ya era mayor, y Moisés era un bebé, se puso a lo lejos y pudo ver que no le sucediera nada a Moisés. Entonces sí, y se llamaba María, la hermana de Moisés, fue la vigilante del niño hasta que estuviera a salvo. Dios es nuestro vigilante y su ejército de ángeles, sus ejecutores de protección. Podemos ver que los ángeles de Dios y Dios mismo está con nosotros, protegiéndonos en todo momento y en todo lugar. Están vigilándonos. Y es muy bonito porque aquí dice que no solo tenemos un ángel de la guarda, sino muchos, y a todas horas y en todo lugar nos están cuidando. Es bonito y importante saber que no solo es un ángel de la guarda, sino tenemos varios y muchos. Y ahorita vamos a leer unos ejemplos en la Biblia sobre la protección de ángeles a los hijos de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 28. Sí. A ver, vamos a ver. Aquí está. Daniel capítulo 3, versículo 28 dice así: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué padre aquí que podemos ver que Dios envió a su ángel para cuidar a los 3 chicos que estaban en el horno de fuego. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 12:7. Es el capítulo 12, versículo 7 de Hechos. A ver, vamos a ver. Aquí lo tengo. Ok.
Dice así: Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí estamos viendo algo muy interesante, porque es en el Nuevo Testamento que Dios sigue utilizando y enviando ángeles para el cuidado de sus hijos. Aquí estamos en Hechos y vemos como Dios envió un ángel para liberar a Pedro de las cadenas y de la prisión, de la cárcel. El siguiente punto es las coincidencias de Dios. Es muy interesante. Hay unas personas que dicen que son diosidencias en vez de coincidencias. Y dice aquí en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a seguir hablando de Moisés. A ver, aquí está. Capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. La hija de Faraón, que estaba destinada a reinar por 22 años en Egipto, sucede que estaba por ahí bañándose, y vio al niño, y Dios movió el corazón de la hija de Faraón para que tuviera misericordia de Moisés. Puso misericordia en su corazón. Entonces vemos que para Dios no hay coincidencias, es decir, está relacionado con el primer punto que vimos, que Dios tiene todo bajo control. Dios no hay coincidencias. Seguramente en nuestra vida o a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado a gente que podríamos decir que qué coincidencia que nos encontramos, o cómo puede ser que llegamos a conocerla, pero realmente todo obra conforme al plan de Dios. Para eso, 2 versículos de Proverbios en el capítulo 16. Proverbios 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. Dice así: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Y vamos a leer el 33 también de ese capítulo 16. El versículo 33 dice: La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aquí está hablando de una palabra que conocemos todos, la suerte, pero aquí habla de una suerte que viene de Dios, es decir, no creer tanto en la suerte, más bien creer en la soberanía y en el poder de Dios, y saber que para Dios nada hay coincidencias, ¿no? Entonces, es una forma diferente de ya ver la suerte, porque realmente cuando vemos que para Dios no hay coincidencias, ya no le podríamos decir que es suerte, sino más bien que es la voluntad de Dios. El siguiente punto es el mejor cuidado. Moisés siempre tuvo el mejor cuidado. Esto lo vemos en Éxodo, capítulo 2, versículos 7 y 9. Estamos regresando a Éxodo, pero es para hacer énfasis en estos versículos. Es Éxodo, capítulo 2, versículos del 7 al 9. Dice así: Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la madre de Moisés, a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Wow, ahí vemos otra vez la coincidencia, pero no es coincidencia, sino es el poder de Dios y cómo va obrando a través de personas, circunstancias, de eventos, todo para su plan. La mamá de Moisés crió a Moisés y, como dice, hasta le pagaron para criarlo. Es muy interesante, ¿no? Pero es increíble. Siempre tuvo el mejor cuidado, y eso es también con nosotros como hijos de Dios. Tenemos el mejor cuidado siempre. En cualquier edad tenemos, desde recién nacidos en Cristo hasta que vayamos a ver a Dios,
tenemos el mejor cuidado siempre. Dios determinó que Moisés, su hijo amado, fuera cuidado durante su niñez por su propia madre. Dios siempre tendrá el más grande cuidado para con sus siervos. Vamos a leer el versículo Salmos 91:4, por favor. Salmos 91:4 es el siguiente versículo. Salmo 91:4 dice así. Es también de mis favoritos me encanta. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo me imagino unas alas enormes donde yo puedo, y como hijos de Dios podemos estar cubiertos y a salvo. Es muy bonito pensar eso en las situaciones de la vida diaria donde estamos tan indefensos y unas alas poderosas, abiertas, que nos cuidan. Y que para llegar a nosotros, para llegar a tocarnos nosotros, primero tienen que pasar por Dios. Y pasar por Dios no es tan sencillo, es imposible. Entonces, si Dios no permite, siempre vamos a estar bien. Es decir, Dios solo permite cosas difíciles en nuestra vida, pero solo porque Él las permite, no porque se le fue o se le escapó, o alguien se metió por al lado de las alas. No, Dios siempre nos cuida con sus alas fuertes. Y si algo duro pasa o si llegamos a tener algún peligro, es porque Dios lo permitió, pero no porque alguien venció a Dios, porque Dios nos cuida con sus alas fuertes. Vamos a leer 2 Crónicas 16:9, la primera parte del versículo, que es 2 Crónicas 16:9. Ok, perfecto. 16:9 dice así, de 2 Crónicas, la primera parte del versículo dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que Dios contempla toda la tierra. Dios es todopoderoso y cuida de sus hijos. Y hace también llover sobre justos e injustos, y hace salir el sol también sobre justos e injustos. Entonces Dios, sabemos que tiene el cuidado siempre de nosotros. Es algo que después de este estudio podemos llegar a pensar y a memorizar y a meditar. Más que memorizar, a meditar sobre que podemos ir seguros caminando con Dios. Dios protegió a Moisés en todo momento porque tenía una gran obra a realizar a través de Moisés. Dios tenía un plan precioso. Sería cuando Moisés cumpliera 80 años que Dios lo usaría para la liberación de su pueblo. 80 años. 80 años. Entonces, bueno, estamos jóvenes tú y yo, ¿no, Jesús? Desde chiquito, desde bebé, hasta los 80 años lo cuidó para que Él pudiera liberar a su pueblo de Egipto. ¿Cuántos años? 80 años. Y a los 80 años lo liberó a Egipto. ¿Cómo vemos esto? En Éxodo 3, es decir, capítulo 3, versículo del 7 al 10. Dios nos puede utilizar a cualquier edad como sus hijos. Éxodo 3, versículo del 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel.
podemos ver, y es increíble, cómo Dios se preocupa por nuestro dolor como humanos, como seres humanos. Aún así se sigue preocupando Dios por nuestro dolor. Ve todo el interior de nuestro corazón. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un plan. No fue inmediato, tuvo que pasar ciertos años para que fueran liberados, pero todo fue una liberación gloriosa con un evento épico que es abrir el Mar Rojo en dos para que pudieran pasar los hebreos, y eso es algo que hasta los que no son creyentes llegan a conocer esa historia, ¿no? Pero para nosotros es verdad como creyentes, como cristianos, pero para los que no creen es una fábula, pero nosotros sabemos que es real. ¿Sí? Sabemos que es real y que Dios puede abrir el Mar Rojo de nuestras vidas. Dios puede abrir esos mares tan duros, tan fuertes, tan difíciles de pasar, tan increíbles, y hacer milagros en nuestra vida, siempre y cuando, como Moisés, estemos atentos a su plan y escucharlo y obedecerlo. Pero todo es el poder de Dios. Vamos a leer de una vez aquí en Éxodo el capítulo 2, versículo 10, que dice así: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés, el nombre Moisés significa porque de las aguas lo saqué. De bebé lo sacaron de la canastilla, de las aguas, y luego él de las aguas, por medio del poder de Dios, sacó a todo el pueblo de Israel. Bueno, al pueblo, a los hebreos, al pueblo de Dios. Entonces, Moisés es un nombre muy adecuado porque toda su vida tuvo que ver con agua, pero más que nada con el poder de Dios, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Y por último, el mensaje de este estudio, lo más importante es que Dios tiene un plan precioso para tu vida, para mi vida, para la vida de sus hijos, para que los sirvas y muestres sus maravillas ante mucho pueblo, como lo hizo Moisés cuando sacó al pueblo de los hebreos de Egipto, de la esclavitud, y para que muchos crean y se salven. Nosotros como cristianos tenemos campos evangelísticos, campos donde podemos compartir diariamente, en mi caso la escuela, en otro la oficina, en otros casos la misma familia. Todos esos son campos donde podemos ir y compartir la palabra de Dios. Y como Moisés, tal vez no se abra el Mar Rojo con nuestra vida, pero realmente Dios hace milagros increíbles con nuestra vida y nos puede mostrar su poder y mostrárselo a las demás personas para que sean salvos creyendo en Jesús. Lo último, Dios te protegerá hasta que este plan se lleve a cabo. Dios protegió a Moisés desde que era un bebé hasta los 80 años, y después de los 80 años lo siguió protegiendo, y a su pueblo. Nosotros somos parte de su pueblo. Vamos a leer un versículo muy bonito que es Mateo 28:20. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo resume el estudio de la protección de Dios, porque dice que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces este es el estudio. También nos dice que si tú eres salvo, tienes todos estos privilegios, toda esta protección de Dios dentro de la soberanía de Dios y el control de Dios. Pero un último comentario es que si tú no eres salvo, no tienes la protección de Dios, sino la ira de Dios. Vamos a leer el versículo Juan 3:36. Juan 3:36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es algo muy bonito para nosotros como cristianos, como creyentes, el saber que tenemos la protección de Dios y podemos recordar estas promesas en los buenos momentos y en los malos momentos. Y si no eres creyente y si no le has dado la confianza a Dios de tu vida, le has entregado tu corazón, es necesario nacer de nuevo para tener esta protección. Y este es el estudio llamado La protección de Dios. Espero que podamos meditar y más que nada en esos momentos difíciles de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, en donde encontremos esa duda o ese temor, podamos saber que Dios nos protege en su control soberano. Por estos puntos, los voy a repetir, dice así: nada pasa sin que Dios lo permita. En medio de la tormenta, Jesús tiene el control de tu vida. Dios nos da valor, el valor de los padres de Moisés. También vemos el barco protector, la canastilla, tanto de Moisés como de Noé. También tenemos una vigilancia constante de parte de Dios. Sabemos que no existen las coincidencias, sino las diosidencias, las cosas que Dios permite. Tenemos el mejor cuidado de Dios, el mejor cuidado de la gente que Dios manda a nuestras vidas. La mejor educación también tenemos, y no me refiero a una universidad ni nada, sino tenemos la mejor educación porque tenemos la Biblia, y esa es la mejor educación que podemos tener porque es la sabiduría. Y por último, el último punto es que si no eres salvo, no tienes la protección de Dios sino su ira. Ese fue el estudio, espero les haya servido, espero podamos confiar en Dios en estos momentos difíciles que seguimos viviendo, y vamos a terminar con una oración. Muchas gracias, Dios, por permitirnos entender, escuchar tu palabra y saber que somos protegidos por ti, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que a pesar de que a veces creemos que tú no tienes el control, pero tú siempre lo has tenido y lo tendrás, y todo es para tu gloria, Dios mío. Gracias por esta oportunidad, por estas enseñanzas que nos muestras de Moisés, y por cuidarnos, amarnos, bendecirnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gloria sea para ti, y en el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias por escuchar el estudio, gracias por estar aquí con nosotros esta noche, y bueno, los vemos el próximo jueves con una sorpresa de Jesús Islas. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Bye.